La cultura es un término polisémico que alude a varios significados. Por un lado, es toda manifestación humana en un contexto social, artístico o industrial. Por otro, es el conjunto de saberes, creencias religiosas, costumbres o estilos artísticos que un grupo humano posee. La ciencia que estudia la cultura es la antropología. Desde su nacimiento a mediados del siglo XIX, se han propuesto decenas de definiciones de cultura. Cada nuevo antropólogo importante ha desarrollado una propia y distinta a las anteriores. Ya para el año 1952, existían alrededor de 160 definiciones de cultura. Sin embargo, de manera general, se puede definir la cultura de las siguientes dos maneras. 1. Todo aquello en la sociedad humana que no es de origen natural, sino que ha sido creado por el ser humano o sometido a algún proceso de transformación. Por ejemplo, mientras la carne de diversos animales que se sirve como alimento es de origen natural, las técnicas para cazar a esos animales, las herramientas para desollarlos y cortar su carne, así como el acto de cocinarla antes de consumirla, son productos de las facultades humanas y por tanto son formas de cultura. La capacidad de emitir sonidos a través de sus cuerdas vocales es natural en el ser humano, pero el lenguaje que hablamos y el canto forman parte de la cultura. 2. La totalidad de los conocimientos, costumbres, estilos artísticos, leyes, creencias religiosas, normas morales, característicos de una sociedad y preservados de generación en generación a través de enseñanza. Origen de la cultura. La cultura surgió durante las primeras etapas de la prehistoria, en el Paleolítico, hace aproximadamente 2.600.000 años, cuando ya las primeras comunidades humanas que eran nómadas ya eran capaces de modificar la materia prima disponible en el medio ambiente para fabricar las primeras herramientas de piedra. La Revolución Neolítica. Entre los años 6000 y 4000 antes de la Era Común, la humanidad descubrió la agricultura y aprendió a criar ganado, lo cual no solo le permitió establecerse definitivamente en un solo lugar, sino acumular alimentos para el futuro. Estos radicales cambios en la forma de vivir de la especie humana se conocen como Revolución Neolítica y dieron un gran impulso al desarrollo cultural en diferentes áreas. Se inventó la alfarería, se crearon los primeros calendarios con base en la observación astronómica y surgieron numerosos dioses, mitos y rituales relacionados con la siembra y la cosecha. Origen del término cultural. La palabra cultura proviene de la voz latina cultus, que quiere decir cultivo, y se refería solo a los terrenos cultivados. Muchos siglos después, en el Renacimiento, el término adquirió un sentimiento metafórico y se empezó a aplicar en aquellas personas que habían desarrollado amplios conocimientos en arte, literatura y ciencia, de las cuales se decía que eran cultas o cultivadas. Es el caso de Leonardo da Vinci, Johann von Goethe o Andrés Bello. Este uso oculto de la palabra persiste hasta nuestros días, aunque es cada vez menor el número de personas cultas en ese sentido renacentista, pues el conocimiento tiende a la especialización. En la actualidad, es poco el tiempo que un individuo dedica al conocimiento fuera del área estricta de su especialidad. Características de la cultura. 1. Establece las bases del orden social. Forman parte de la cultura los diversos mecanismos que han empleado las sociedades humanas para garantizar el orden, y por tanto, la productividad y la supervivencia, del papel que juega la sociedad en el mundo, y alineaba a todos los miembros de la sociedad tras una misma creencia y visión del mundo. A este mismo fin, están destinadas las normas morales y el derecho, desde el antiguo derecho consuetudinario, de los griegos, fenicios y egipcios, pasando por el derecho romano, hasta nuestros días. 2. Transforma la naturaleza en beneficio de la humanidad. Una parte importante de esta totalidad que llamamos cultura consiste en la transformación de materias primas naturales, es decir, en la creación de herramientas o tecnologías. Una de las primeras herramientas fueron piedras laboriosamente lijadas hasta hacerlas lo suficientemente filosas para cortar la carne de los animales cazados. Otra tecnología fundamental para la multiplicación de la especie humana fue el cocimiento de los alimentos, pues un trozo de carne cocido es un 80% más nutritivo que el mismo trozo crudo. A la arcilla, disponible en la naturaleza, el humano prehistórico la convirtió en cerámica e inventó el torno para facilitar el proceso. 3. Se manifiesta simbólicamente. Pero la cultura no solo se limita a fenómenos materiales,
sino que también produce bienes simbólicos. Un ejemplo es la pintura, que fue cultivada desde los primeros tiempos de la humanidad, como lo atestiguan los bisontes pintados en paredes de la cueva de Altamira, en España. También las grandes obras de arquitectura, como Stonehenge, las cuales fueron diseñadas de manera que determinados puntos de la construcción se alinearan con el sol o la luna en ciertos días del año. Otros ejemplos de símbolos culturales son la cruz del cristianismo, las banderas y escudos de las naciones, las obras de arte y literarias, las canciones, la moda, el maquillaje, entre otros. 4. Se transmite de generación en generación. La cultura se preserva mediante la transmisión de una generación a otra. En latín, este proceso de transmisión se designa con la voz tradire, que en español evoluciona hasta convertirse en la palabra tradición. 5. Es dinámica. La cultura se enriquece con el paso de los siglos. No permanece idéntica a sí misma, sino que se transforma y evoluciona. Esta evolución se debe a dos causas principales: la creatividad y el talento de sus integrantes, quienes realizan descubrimientos científicos, inventan soluciones tecnológicas o crean nuevos estilos artísticos. El intercambio de ideas, bienes de consumo o tecnología con otras culturas. Elementos de la cultura. Creencias, especialmente las de tipo religioso, proporcionan una idea clara a los miembros de una cultura sobre el papel de la misma en el mundo, qué les espera después de la muerte y qué valores deben cultivar durante sus vidas. La uniformidad de creencias proporciona estabilidad psicológica a las sociedades y previene la ansiedad existencial, el nihilismo y en parte la violencia. Normas. Las normas guían la conducta de los individuos, orientándolos acerca de qué está permitido hacer, qué no, y a cuáles sanciones está expuesto quien viole las normas de una cultura. Las normas garantizan un mínimo de orden social, el cual, a su vez, hace posible la productividad y la supervivencia. Costumbres. Son formas de conducta que la cultura, o una parte de ella, ha llevado a cabo reiteradamente durante siglos, sin que exista un consenso explícito. En muchos casos, las costumbres que una cultura considera especialmente valiosas o importantes se convierten en una forma del derecho, es decir, un criterio con base en el cual resolver pleitos o disputas. Lenguaje. Los idiomas están entre los más importantes productos de la cultura. Cada cultura crea a lo largo de siglos su propia forma de comunicarse a través de las palabras. Si la cultura es lo suficientemente desarrollada, surge la necesidad de la escritura, y el idioma entonces se convierte en materia prima de la literatura. Todas las culturas tienen su idioma, pero no todas dejan constancia de él por escrito. Incluso en la actualidad, ciertas culturas aborígenes del Amazonas, de Australia o África funcionan sin la comunicación escrita, lo que se conoce como cultura ágrafa. Símbolos. Los símbolos sirven para comunicar de una manera condensada un concepto complejo. La estrella de 5 puntas, por ejemplo, es símbolo del judaísmo, término en el cual se incluye una larga y compleja historia, un pensamiento religioso no menos complejo, un conjunto de costumbres y varias lenguas. Tecnología. Es producto del ingenio, la creatividad y la capacidad investigativa de los miembros de la cultura. Su objetivo principal es solucionar un problema. Durante el Neolítico, por ejemplo, la creación de la tecnología agrícola permitió generar grandes cantidades de alimento y almacenarlo, con lo cual se resolvió el problema del hambre. Tipos de cultura. Culturas orales. Son aquellas que funcionan y preservan solo un medio de la comunicación oral, sin la escritura. En general, son culturas de limitado desarrollo, pues la escritura se vuelve una necesidad apremiante cuando las sociedades alcanzan cierto tamaño y complejidad y ya no se puede confiar solo en la memoria, sino que se requieren registros por escrito. En el mundo actual, persisten también algunas culturas orales, como las mencionadas más arriba. También suele suceder que, en un determinado sector de una cultura desarrollada, por ejemplo, entre los habitantes de las zonas rurales, una parte del patrimonio cultural aún se preserve oralmente. Culturas escriturales. Son todas las culturas que desarrollaron la escritura. En esta categoría se puede incluir tanto la cultura sumeria antigua como la cultura medieval europea o la actual cultura china. Culturas nómadas. Este tipo de culturas no se asientan en un lugar determinado, sino que se movilizan constantemente.
eran comunes al principio de la prehistoria, pero empezaron a desaparecer progresivamente con la revolución neolítica. En la actualidad, subsisten muy pocas culturas nómadas. Una de ellas es la cultura beduina, que se dedica al pastoreo de ganado y se desplaza por el desierto del Sahara. Culturas sedentarias. Son las culturas que se asientan en un lugar geográfico determinado, como es el caso de la gran mayoría de las culturas actuales. Culturas politeístas. Son culturas cuya religiosidad acepta la creencia en distintos dioses. Ejemplos de este tipo cultural son los griegos antiguos, los celtas, los vikingos, los yorubas de África, así como decenas de pequeñas tribus aborígenes de Sudamérica. En la actualidad, el hinduismo, practicado en la India, es una religión importante de carácter politeísta. Culturas monoteístas. Estas culturas creen en un solo Dios. Es el caso del judaísmo, el cristianismo y el islam.